La presidente, desgraciadamente, estira la pita con ministros que no dan más. Y es el caso también del presidente del Consejo de Ministros, el señor Adriansen. Que ya se debe ir. Debió irse hace por lo menos 3 o 4 meses. Muy Posiblemente debió irse antes de que yo dejara el gobierno también. ¿Qué le parece? ¿Qué nos puede decir desde su perspectiva como un hombre de Estado y como ex canciller de lo que ha hecho Donald Trump y cómo nos afecta a nosotros, ¿no? La política arancelaria es parte de la política exterior de cualquier Estado. Y esto es muy antiguo. Lo sabemos los americanos, lo saben los europeos, lo saben los orientales. Y en el caso de los Estados Unidos, hubo una primera declaración del presidente Hamilton, cuando en el siglo XVIII se dirigió a la Cámara de Representantes sobre la cuestión de las manufacturas y dijo que había que poner un cierto equilibrio, y estaba básicamente hablando sobre los aranceles respecto a Europa. Después siguieron otros presidentes y también obviamente Bill Clinton. En su momento, cuando asumió el primer mandato, el presidente Trump habló de un desequilibrio, de una asimetría, por así decirlo, en el comercio internacional, toda vez que en la visión norteamericana muchos países se beneficiaban de los bajos aranceles que Estados Unidos le ponía a los productos de terceros países. Y obviamente el objetivo principal era parar ya desde 1990 con con Bill Clinton, el crecimiento económico y comercial de China, que hoy concentra más del 65% del comercio internacional de las manufacturas globales. Son cifras espectaculares. Entonces, en el primer mandato Trump intenta rebalancear esto, pero no tiene la fuerza necesaria y se prepara para un segundo mandato. De manera que era, lo primero que puedo comentar, previsible dentro de la lógica americana, hacer grandes los Estados Unidos again, ¿no? El lema americano, el buscar parar o atenuar esta asimetría, que además, según las doctrinas variadas americanas, la consideran parte de la seguridad internacional, porque se trata fundamentalmente, pero no de manera exclusiva, de China. Claro, porque uno de los de las justificaciones, si se puede decir de esa manera, dice seguridad nacional. Correcto, porque para la visión de los Estados Unidos, el desbalance comercial significa la penetración en distintos mercados, no solamente los mercados americanos o de los Estados Unidos, sino los americanos. Y esto aumenta con la presencia de las empresas chinas, que no son exactamente empresas privadas, que tienen cada vez mayor presencia en América. Cuando digo América, considerando todo el continente. De ahí, por ejemplo, el caso emblemático, en donde a los primeros días Trump menciona el caso de 2 empresas chinas que gestionan 2 puertos del canal o de Panamá. Y entonces condiciona su presencia, casi amenaza con una invasión a Panamá, porque dice el control por la vía, no siendo empresas privadas, sino estatales, según lo interpretan los Estados Unidos, en un paso estratégico para la seguridad de los Estados Unidos y la de América y muchas partes del mundo,
como el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Para la Armada Americana, el control de los chinos es, digamos, atenta contra la seguridad. De ahí que lograron hace 4 o 5 días que en una negociación que casi pareciera más las nuevas reglas de juego de los Estados Unidos, que Panamá firmara con los Estados Unidos el libre paso de las naves armadas americanas, que son muchas. Entendamos que tienen que pasar del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico, para cubrir todo el ámbito que desea cubrir en el sur los Estados Unidos. Entonces, pero estas nuevas reglas de juego, ex canciller, son como mostrando los dientes. Estados Unidos está haciendo todo a presión. Lo que nos ha pasado a nosotros es, te vamos a imponer algo y después, como no dijimos nada, y hemos sido amigables, se han suspendido por 90 días este 10% de aranceles a nuestras importaciones, pero después de los 90 días no sabemos qué va a venir. A raíz de estos anuncios, las consecuencias directas fueron, por un lado, la gran incertidumbre de los países de cómo iban a ser tratados. En la lista de 175, aunque habían establecido tasas, en el caso del Perú, el 10%. La volatilidad también de los mercados financieros y comerciales, porque hay consecuencias en los costos de los insumos que cada país importa. A los peruanos nos podía preocupar, por ejemplo, la importación de los repuestos chinos, supongamos para los automóviles. Y la reacción, en segundo lugar, fue una moratoria de 90 días declarada por los Estados Unidos. Pero no a todos. Una moratoria para 75 países, de los cuales excluyeron los Estados Unidos, por ejemplo, a China. Excluyó, y ese es un caso gracioso o curioso, anecdótico, a Rusia. Claro, el nuevo aliado pareciera de los Estados Unidos, pero con Rusia no tiene comercio. Pero sin embargo, es un acto simbólico. Y lo que ha hecho el Perú es lo que han hecho muchos países que le aplicaban el 10%. Es no aquietar las aguas contra el más poderoso, porque esa es la verdad. No nos quedaba otra tampoco, ¿no? No teníamos alternativa, vale decir. Creo que lo inteligente siempre es, en política exterior, cuando un hegemón es un país con voluntad hegemónica y sigue siendo la primera potencia del mundo, sobre todo la militar. Cuando un hegemón saca toda su artillería, lo peor es ponerse del lado de la punta del cañón, porque mejor es estar del lado de quien dispara el cañón, atrás mejor, claro, que del lado de donde sale la bala del cañón. Entonces muchos países no contestaron, no respondieron, comenzaron a hacer lo que se llama buenos oficios, preguntar cómo sería aplicable, cómo sería en el marco de un tratado de libre comercio, como tiene el Perú con los Estados Unidos, sin levantar polvo, sin levantar la voz. Y claro, ahora estamos incluidos en la moratoria de los 90 días, pero los 90 días es un plazo. Se va a acabar, pero ¿hasta cuándo se le van a aguantar estos berrinches a Trump? ¿O es que China es el llamado a lo que está haciendo, ¿no? A responder. A ver, si
yo entrara solo a esta sala, a este set, y me encuentro con 15 compañeros de colegio de hace 50 años y me quieren hacer apanado, ¿qué es lo que a mí me toca inteligentemente hacer? Tratar de sonreír, cubrirme y pedir clemencia, poco menos. La palabra correcta para el lenguaje diplomático no es clemencia, pero por favor atenúen los golpes. ¿Quiénes son los llamados? Los más afectados. Evidentemente la Unión Europea también contestó, pero de una manera, digamos, diplomática, aplicando lo que se llama la retaliación. O sea, tú me impones, yo te aplico el principio de reciprocidad y te impongo tanto, un tanto menos, en el caso de la Unión Europea. Pero los incluyeron en la moratoria y la Unión Europea también estableció una moratoria. Ahora, nada implica en la política internacional que los plazos sean perentorios. Es decir, no es una letra de cambio a plazo fijo, irrevocable, que hay que pagar. Yo creo que hay que ponerle un poco de agua a la sopa y pensar que es posible, que le conviene también a los Estados Unidos, porque se le ha armado también una cierta resistencia de ciertos productores, comerciantes, que ven que sus costos pueden aumentar, en la práctica que podría ser una medida inflacionaria desde el punto de vista de los Estados Unidos, y la inflación es la peor enemiga de una economía sana, sobre todo si la promesa era hacer los Estados Unidos grande otra vez. Nada implica que esa moratoria se vaya a postergar, vale decir que se vaya a renovar. Nada lo impide, que pueda ser inclusive selectiva, ya no de 75 países sino de 40, y que no sean los mismos, que sean otros, conforme va avanzando la negociación bilateral. Claro, entonces va a ir viendo, va a ir midiendo, va a ir también separando de acuerdo a amistades y antipatías, así como es Donald Trump. Pero usted ya ha dejado claro que el Perú está por el buen camino. Donde no estamos por el buen camino... Déjame solamente terminar o comentar lo último que has dicho. Donald Trump, amigos. Los países no tienen amigos. Fíjate tú, yo recojo una frase del presidente College, 1921, que dijo: el negocio de los Estados Unidos son negocios. Negocios son negocios. Los países no tienen amigos, entonces, tienen intereses permanentes. Lo que va a escuchar, y recojo... Tienen aliados permanentes en función de sus intereses geográficos. Entonces yo lo que voy a remarcar es lo que usted ha dicho. Lo que va a escuchar son los pedidos de su propia población si son afectados por la inflación. Y ahí va a tener que moderar sus acciones. Así es. Entonces, pero toda aquella persona que piensa que el presidente de los Estados Unidos actúa impulsivamente, no. Una cosa hay que diferenciar el estilo y las formas, y otra cosa es el plan fondo que tiene y el objetivo. El plan que, va a decir, todo país en la historia ha querido, y todo país que dominó cierta etapa de los siglos, lo fue Inglaterra en el siglo XVIII, los mares, lo fue España en su momento, lo ha sido Roma en su momento, quiere, cuando tiene esa capacidad y voluntad y capacidad hegemónica, quiere controlarlo. Porque hay una vieja teoría geopolítica que es cuando tú pierdes, siendo hegemón, el control de tus fronteras ampliadas. En este caso Estados Unidos no considera para muchos efectos, por ejemplo para la seguridad nacional americana, que hay fronteras. Es decir, si tiene que captar a Bin Laden como lo captó en un pueblo perdido y lo sacó y muerto
con una operación quirúrgica. Para ellos la frontera no existe porque Bin Laden era considerado el padre ideológico del derrumbe o el atentado contra 2 torres gemelas. Entonces, cada país tiene la geopolítica que le permite sus fuerzas, y el Perú también la tiene, pero de forma acotada. De ahí que optamos siempre, en mi caso cuando fui canciller, por una política, digamos, equidistante de los poderes principales en el mundo, pero de alto nivel de interlocución política en las negociaciones y en las discusiones. Y yo lo que quiero saber ahora, ya que hemos paseado por el ámbito externo, adentrarnos en nuestra política interna, porque está movida, se desangra algunas veces, y también nuestro país necesita opciones, ¿no? Opciones. Y usted era una opción, y de un momento a otro dejó de ser esa opción y nunca nos dio una explicación clara. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es candidato? Una de las razones es que se esgrimía que habían más de 40 candidatos y que quien llegara a la segunda vuelta, hombre, mujer, 2 casos, lo iba a hacer con 7-8%, iba a tener una debilidad de origen aún más que la del presidente Castillo en su momento. Y fue tan fuerte la crítica a que esto respondía a los egos personales que nadie quería ceder. Y decía, yo voy en alianza, pero encabezo la alianza. Yo sí tenía aspiraciones y las mantengo, pero no son viables en este momento. Las aspiraciones presidenciales, porque afirmé, lo cual es cierto, que me había preparado muchos años para conducir el destino del país. Sin embargo, las condiciones no se fueron dando de manera clara y segura. Y esto sin alusión a ningún factor personal o partidario o de varios partidos. ¿Se peleó con el PPC? No, en ningún momento, en ningún momento. Simplemente decidió que no era el momento porque había demasiado fraccionamiento. La carta dijo, tras profundas reflexiones, o sea, no es un, como tú en el caso mencionaste de Trump, de un berrinche que tampoco lo es. Yo dije, bueno, voy a pensar qué es lo que se puede hacer durante meses. Fui preparando todo un plan de gobierno, una estrategia de campaña, pero finalmente los ejes programáticos, que casi los tengo listos, y que son convergentes al fin, procurando salir de todas las crisis y de las urgencias nacionales, está vigente. Eso no quiere decir, porque alguien mencionó, el canciller González ya deja la política. No, yo mencioné en una entrevista con Milagros Leiva que no tenía planes políticos. En ese momento no tenía planes políticos. Bueno, sigue en la política. Por supuesto y ha dejado esta candidatura por el fraccionamiento, 40. Entre otros factores. 40 candidatos. Porque hay que tener un principio. Es demasiado. Va a decir, hay que saber interpretar la realidad. Ahora, eso no impide, y ahora estoy promoviendo el acuerdo por las alianzas, ¿correcto? Que se ha publicado en varias partes. Y dígame, y ahora que usted puede ver de lejos lo que es el gobierno de Dina Boluarte, ¿puede también criticar? ¿Puedo observar? Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que está haciendo mal? ¿Por qué nos estamos desangrando en la inseguridad ciudadana? Acaban de salir los choferes, los transportistas públicos, y están pidiendo soluciones. Y el tema de la seguridad, el Ministerio del Interior no funciona, es una pata coja. Fíjate, no es necesario salir de un gobierno
para hacer observaciones y propuestas. ¿Lo dijo desde que estaba en el gobierno? Por supuesto, en varios consejos de ministros, y nadie me podrá contradecir, porque hay ministros que continúan del gabinete del que yo formé parte. Yo hacía varias observaciones a ciertas iniciativas y también hacíamos propuestas. Cuando la Presidente pedía, sentada a mi derecha, sobre este problema, ¿qué opina el ministro? ¿No escuchaba? No, ella escuchaba. Lo que pasa es que no necesariamente tiene que adoptar la opinión de un ministro determinado, en este caso del canciller de la República. Ya en lo que se llama el acuerdo presidencial, que es el diálogo entre el canciller y la Presidente de la República, o viceversa, a veces me hacía preguntas de otros sectores y yo le daba mi opinión. ¿Cuál es la equivocación más severa de este gobierno? Yo diría actualmente. Yo creo que no interpreta, no calibra bien la forma como se debe atender las urgencias nacionales. Yo sostuve varias veces y propuse incluso para el mensaje de 28 de julio que, faltando entonces 2 años para el 2026, se anunciara y se ejecutara un plan de reformas estructurales. ¿Pero qué es no calibrar? Porque lo que sentimos nosotros es calibrar es cuando no se gestiona. Cuando tú tienes una olla y la pones el agua a hervir y metes el dedo o metes la cuchara o metes el termómetro y no te das cuenta de cuán caliente está el agua. En algunos casos está hirviendo. En el caso, por ejemplo, en la situación de la inseguridad ciudadana, evidentemente la realidad es conminatoria. Urge soluciones para ayer, pero tú no puedes combatir los problemas del presente con los instrumentos del pasado. Y eso también lo sostuve varias veces en el Consejo de Ministros y lo he dicho públicamente. Es más, hace 4 o 5 meses, yo, dentro de las 14 medidas que ahora van por 17, que tenía dentro del plan... ¿Funcionaban? No, ¿y los ministros de Estado en la cartera del Interior funcionaban? ¿Santibáñez, el de ahora, funcionaban? El ministro Santibáñez se estrenó como escobita nueva, con mucha actividad, haciendo estos operativos Amanecer Seguro y después Atardecer Seguro. Y fue capturando en pocas semanas gran cantidad de cárteles o de bandas delincuenciales. Pero no comunicaba, y un día se lo dije al ministro: lo que no se conoce no existe en política. Entonces le recomendé: haga usted como que vaya con la prensa a las 4 de la mañana, y después me dijo: nadie quiere venir. Entonces firme usted en vivo y lo transmite por la señal del Estado en vivo. Pero con el tiempo, y antes de mi salida, septiembre pasado, con el tiempo creo que fue comprometiéndose en situaciones que yo en su lugar no lo hubiera hecho. Y entonces, claro, perdió un poco de liderazgo al principio, cuando estoy mencionando esto, al interior de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que son dos cosas muy distintas. Y con el correr y avance de la delincuencia galopante, ya no se puede hablar de percepción de inseguridad, sino a razón de 6 u 8 asesinatos diarios por distintos motivos. Entonces, hace rato, y yo lo he dicho en otros medios, hace rato que debió irse a su casa y no esperar ese final de la censura. Va a decir, la Presidente desgraciadamente estira la pita con ministros que no dan más. Y es el caso también del presidente del Consejo de Ministros, el señor Adriancén. Que ya se debe ir. Debió irse hace por lo menos 3 o 4 meses.
posiblemente debió irse antes de que yo dejara el gobierno también. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí hablando de varios temas. Como ustedes saben, hemos estado con Javier González Olaechea, ex canciller de la República, que hemos hablado sobre Trump y también hemos hablado de política interna. Muchas gracias por estar aquí. Que no abandona la política y va a estar presente haciendo propuestas y acaso en otras circunstancias también.